Muy bien, buena noche para todos. Hoy un día maravilloso, un día más o un día menos, no se sabe, ¿no? Un día hoy para vivir, para disfrutar, para entender que hay cosas por mejorar, para entender que se vive un día a la vez. Vamos a correr esto un poquito, para entender que nos podemos equivocar, ¿no? Que podemos hacer muchas cosas en la vida diferentes, que la vida es un ratico, y no me cansaré de decirlo, y que definitivamente en la medida que aceptamos lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos llegar a ser, ya se nos están uniendo algunos amigos, conocidos, ya te los voy a saludar. En la medida que aceptamos lo que somos, en la medida que podemos ser lo que queremos ser, en la medida que disfrutamos equivocarnos y aprendemos de ello, y suena como extraño disfrutar equivocarse, a nadie le gusta equivocarse, de hecho no nos enseñaron a equivocarnos, ¿no? Nos falta eso un poquito. Eh, Podemos decir que estamos viviendo, ¿no? De qué estamos hechos. Todas las experiencias se deben traer día a día y ponerlas ahí al frente, ¿no? Para poderlas usar. Muy bien, hoy en Conversaciones de Valor, herramientas de gestión para la vida y para el trabajo. Hoy poquito informal, es sabroso aquí, una noche fresca en la ciudad de Medellín. Por aquí con mi juguito de mandarina, como siempre digo yo, tomándome una deliciosa cerveza artesanal de mis amigos de Sierra Blanca, que están por ahí también acompañándonos. Eh, Hoy he querido invitar a una persona que yo lo catalogo como uno de los grandes conocedores de la inteligencia emocional. A veces decir maestro y sabio en este plano terrenal puede sonar extraño, pero si hay alguien que le pueda yo decir maestro en el tema de la inteligencia emocional, es sin duda Carlos Ábalos. Repitió, repitió mi querido Carlos, me dijo, estoy disponible para acompañarte y acompañar a la gente que está contigo. Yo inmensamente agradecido, es un hombre supremamente ocupado, pero un hombre que tiene tiempo para compartir y soy amigo de las personas que les gusta compartir a los que salen. Muy bien, entonces voy a aprovechar aquí antes de darle paso a mi querido Carlos, que creo que ya está por ahí haciéndonos fila. Voy a aprovechar y saludamos por aquí Gesa, mi querida Gesa Pino, ¿cómo estás? Jorge Pereira, mi querido amigo de Bucaramanga, ¿cómo estás, Jorge? Ana Medina, ¿cómo estás, mi querida Ana? Qué bueno verte por aquí. Jackie Vive de Bogotá, Oscarida, consultor educativo. Oscar, ¿cómo estás, hombre? Qué bueno que estás por ahí. A ver, Diana Lukova, mi querida amiga y hermana del alma desde Montenegro, no Quindío, la antigua Yugoslavia, al otro lado del charco, a esta mujer hermosa por aquí. Buenas noches, mi querida Ana Medina. Te voy a volver a invitar, eres muy interesante. Julio César Firmani, amigo, colega, parcero desde Argentina por aquí. Qué bueno verte por aquí, hombre. María Camila por aquí está. Hola, María Camila, ¿cómo te va? Qué bueno verte. Por aquí estuvimos trabajando un rato hoy, qué bueno. Muy bien. ¿Qué más tengo por aquí? Mi querido hijo Iván Lázaro, hijo, te amo, gracias por estar aquí. Mi querida amiga, colega, parcera Marta Albarracín con su proyecto Vivir, gracias por estar aquí, mi querida Marta. Un saludo a mi avispa preferida que está por aquí también, ya la veo por aquí. Muy bien, entonces vamos por aquí a ver, por aquí está mi querido Carlos Ábalos, lo voy a invitar. Por ahí lo vi, espérame, me devuelvo que por aquí lo vi. A ver, Carlos, aquí está Carlitos. Vamos a invitarlo, a transmitir con... No, no, con Diego. Vea, se me está diciendo que con Diana Lukova. Que imagínate que transmita con Diana Lukova también. Me está invitando a que te invite. Ahí estoy invitando a mi querido Carlos para que nos acompañe. Muy bien, conversaciones de valor, herramientas de gestión para la vida y para el trabajo. Hoy aquí acompañándolos como siempre. No tenemos la verdad absoluta, pero hacemos un esfuerzo por divertirnos entregando la nuestra. Y ya saben, tome lo que les sirva y el resto la caneca. Hoy con un tema bien interesante, un tema de inteligencia emocional en la empresa familiar, mi querido Carlos. Este man siempre está elegante, eso es una cosa espantosa. Mi querido Carlos, ¿cómo estás, hombre? Una buena noche. Por ahí está tu Instagram tratando de instalarse nuevamente. ¿Me escuchas? Ya te escucho, ya te veo. Ahora te estoy escuchando perfecto, te estoy escuchando perfecto. Tengo ¿Cómo algún estás? inconveniente con la señal, pero está todo muy bien. Muchas gracias por la bienvenida y por las palabras tan cordiales y tan hermosas que has dicho. Bueno,
es un honor viniendo de un profesional como vos, Frank. Muchas Muchas gracias. gracias. Mi querido Carlos Ábalos, soy desde la Argentina, nuestro delegado para la Argentina, delegado internacional para la Argentina de nuestra Organización Mundial de Coaching y Desarrollo Personal en Línea Positiva. Así que ya saben, papel y lápiz como siempre, tome lo que le sirva y el resto a la caneca. Esto es Conversaciones de Valor, herramientas de gestión para la vida y para el trabajo, hoy con Carlos Ábalos, con un tema que lo ha hecho experto a él, el tema de la inteligencia emocional. Y eso no falta ni sobra, eso debería estar en los colegios. Yo siempre he dicho, en los colegios, en las universidades, eso debería estar en cualquier instituto de enseñanza media básica, técnica, tecnológica, porque no tenemos ni idea lo importante. Yo creo que ya estamos empezando a tener la idea, yo creo que ahora sí, lo importante que es para la vida, para la familia, para el trabajo, para lo social, para todo, tener inteligencia emocional. Por eso hemos querido invitar nuevamente en esta segunda temporada de Conversaciones de Valor a nuestro querido amigo Carlos Ábalos desde Argentina, que estará hoy acompañando. Muy bien, entonces empecemos y entremos en materia. Carlitos, eh, Carlos Ábalos, cuéntanos un poco de Carlos Ábalos. ¿Cómo es eso de Carlos Ábalos? ¿Qué hace Carlos Ábalos? ¿En qué se divierte Carlos Ábalos? Por ahí sé que eres filósofo. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, si yo me tuviera que definir realmente, Frank, me diría que soy primero un aprendiz, ¿no? O sea, soy Mm, un aprendiz, digo, primero. En este sentido, a lo largo de la vida me he podido encontrar con personas como vos, personas muy valiosas, personas que me he encontrado en el transcurso de distintas formaciones, de distintos momentos de mi vida, que me han hecho mucho bien. Y muchos los encontré por el lado de la filosofía, por el lado de la educación. Soy educador, soy directivo de una escuela, de una institución educativa de nivel secundario, de nivel medio, digamos. También profesor, he sido profesor en todos los niveles educativos prácticamente, pero también he aprendido a transitar esta experiencia maravillosa de la inteligencia emocional, primero para mí, porque yo siempre mm, repito lo mismo porque es así, ¿no? Esta búsqueda de crecer emocionalmente, en esto de desarrollar realmente inteligencia emocional, fue primero una búsqueda personal, ¿no? Es mm, decir, siempre lo que proponemos tiene que ver con lo que ha pasado por el cuerpo, lo que ha pasado por la vida de uno. Además de la ciencia, además del aporte de la psicología social, de las mm, neurociencias, de la filosofía misma. Es decir, humildemente me reconozco como un filósofo en esto de la búsqueda de la verdad, del bien, de la belleza, y ha sido una persona que ha tenido esta hermosa posibilidad de entrar en este mundo maravilloso de la inteligencia emocional, de darme cuenta de otra posibilidad, porque yo en realidad vengo de los libros, vengo de la mm, razón, vengo de otro tipo de abordaje del conocimiento de los conceptos, muy distinto al de esta nueva inteligencia. Yo mm, fui formado bajo el concepto del coeficiente intelectual, del razonamiento, de las verdades últimas y necesarias, y después fui descubriendo este nuevo universo, como dice Rafael Vizquerra, esta nueva galaxia, este nuevo mundo que sin tiene que duda. ver con las emociones. Primero en mí, después fue al encuentro de otros, a nivel educativo, como vos decías, Frank, tan necesario. Mm, En Argentina estamos hace mucho tiempo tratando de lograr la ley de educación emocional, es decir, que mm, tengamos educación emocional desde la salita de tres, desde los más chiquititos que ingresan a nuestro sistema hasta los más grandes, que sea un aprendizaje que se vaya dando evolutivamente a lo largo de toda la vida. Bueno, lo hemos podido lograr en dos provincias nada más, en dos mm, lugares de nuestra Argentina, falta en el resto. Yo soy de Córdoba, que es el interior de la Argentina, y soy del interior de ese Córdoba, ujú. pero nosotros todavía, por ejemplo, a nivel de provincia no lo hemos logrado, pero allí ya se empieza a hablar mucho más frecuentemente de inteligencia emocional. Cuando nosotros empezamos a hablar de inteligencia emocional, y mucho antes de que yo empezara a trabajarlo también en el mundo de la organización, en el mundo del
Ahí se te está saltando un poquito la señal. Pero bueno, ahí estamos retomando con Carlos Ábalos desde Argentina. Estamos, no estamos en la esquina, ¿no? Estamos lejitos, ¿no? Estamos bastante lejitos y por eso la señal no salta. Ahí te saltó un poquito la señal. Te saltó un poquito la Ah, señal. perdón. Ahí está. Digo que la experiencia, sin quererlo, porque fue a partir de cómo se fueron dando los acontecimientos, no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito deportivo, en el Mm, ámbito empresarial, se fue dando en empresas familiares, porque fue dándose de esa manera. No es que yo busqué especializarme en empresa familiar, pero se fue dando mi experiencia en esto que te decía, en más de 60 empresas familiares fundamentalmente, ujú, ¿no? De distintos rubros, de distinto orden, de distintas maneras, pero siempre abordando generalmente las mismas problemáticas, que vos las conocés muy bien, mm. tratando de buscar alguna solución. Muy bien, ahí estamos con Carlos, que le está saltando un poquito la señal. Ya lo vamos a tener nuevamente con nosotros aquí en Conversaciones de Valor, hablando un poquito de la inteligencia emocional en la empresa familiar. Un tema bien interesante, ¿no? Un tema que nos va conjugando a todos de una manera muy interesante porque ahí estamos, Carlitos, ahí estamos de nuevo contigo, Ahí está. ahí estamos. Digo, que fueron, sobre todo empresas familiares, tratando, encontramos esta llave maravillosa para el mundo de las relaciones, para el mundo de los vínculos, para resolver las situaciones que tienen que ver fundamentalmente con las problemáticas propias de la empresa familiar, ¿no? Ujú, Por ejemplo, esta cuestión tan grave y tan especial y tan particular, por ejemplo, de la sucesión mm, en la empresa familiar, sí, de esta relación vincular que es tan positiva y que a la vez nos trae tantos conflictos, que es la familia en la empresa y cómo se vinculan a veces y cómo se mezclan estas cuestiones mm, vinculares familiares en la empresa, del peso que tiene lo emocional justamente por ser familia. Es decir, bueno, fue realmente una experiencia maravillosa la que fuimos haciendo, lo sigo haciendo y realmente son muchos los hallazgos y a partir de el avance de la psicología laboral también, que nos ha ido dando algunos conceptos y algunos puntos de vista, algunas posibilidades de entendimiento de esta situación, hemos ido pudiendo hacer alguna intervención. acabas de decirme algo que me hizo mucho ruido en la cabeza, ¿sí? Y fue el tema de cómo las empresas familiares siempre terminan desde ese vínculo familiar teniendo demasiada tensión y emoción y situaciones complejas. Yo no sé Argentina, pero te voy a hablar de Colombia. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas empresas de origen familiar, donde la segunda generación de la organización, que son normalmente los hijos, incluso a veces los nietos, los sobrinos, eh, terminan entrando casi que en un choque muy fuerte en la cultura que se traía a la cultura que quieren imponer. Y el efecto de eso es que terminan generando a veces mucho ruido. No es en todos porque generalizar no es correcto. Lógicamente hay empresas familiares que funcionan perfectamente Seguro, bien en generación tras generación. Pero digamos seguro, que cuando seguro, uno habla de seguro. inteligencia emocional y uno dice, bueno, ¿por qué ese choque? ¿Por qué se presenta esa situación? ¿Por qué una organización que tiene como carácter ser y hacer el bien para la sociedad a veces termina ejecutando a través de esa nueva generación ADN diferentes con el que nacía? ¿Cuál es esa verdadera razón de fondo? Vos sabés que vos tocás ahí un tema que es neurálgico, es esencial y que creo que la empresa familiar que lo puede resolver y que aquí tenemos ese recurso importante de la inteligencia emocional, porque es lo que nos constituye, no es un recurso que buscamos desde afuera, sino es lo que Ujú, somos. ujú, Nosotros somos seres emocionales que a veces, con mucho esfuerzo, pensamos. Pero como seres emocionales, no, la cuestión esta emocional del cambio generacional también significa lo que yo digo, el diálogo en la empresa familiar entre la raíz y el destino. mm, El diálogo entre la raíz y el destino. Que cuando la empresa lo puede resolver bien, convenientemente, haciendo uso de todos estos recursos que hoy tenemos, el primero el diálogo, el segundo ujú, el trabajar planificadamente esa sucesión, el no perder la raíz, es decir, no todo lo viejo es descartable,
y no todo lo nuevo es posible. Entonces, el diálogo generacional es lo mismo que nos sucede en la familia más allá del ámbito laboral, ¿no? Hay un mandato que viene expresado desde los orígenes, que si uno lo olvida pierde la esencia. Ahora, la forma en cómo se va a expresar ese mandato tiene que ver con los escenarios que nosotros tenemos que atravesar en ese momento. Entonces la juventud, que a veces viene con otro tipo de formación, que ha tenido otras posibilidades, inclusive que los fundadores en la empresa, porque justamente son los padres los que le han dado la posibilidad de perfeccionamiento a los hijos, le han dado la posibilidad de otro tipo de experiencia, han hecho mundo, han recorrido, han entendido, han visto cosas que los fundadores de empresas muchas veces la primera generación no tiene. Entonces esa mirada, ese insumo, tiene que estar en diálogo. Yo siempre digo, mira, Lázaro, la fortaleza de la empresa familiar es la familia. Y la dificultad mayor que tenemos es no resolver esa cuestión de familia en el ámbito laboral. Entonces, de pronto, el gerente general es a la vez papá del gerente de producción, ¿no? O el abuelo muchas veces, ¿no? En el mejor de los casos decimos hay cuarta generación. Nosotros en Argentina, cuando una empresa familiar llega a la cuarta generación, abrimos champán. Porque realmente no... Son 100 años de historia, ¿no? Entonces... Exactamente. Entonces pero por lo menos entre una primera generación, padre-hijo, digamos, en ese transcurso, muchas veces el gerente general de la empresa y el gerente de producción de la empresa, que es el hijo, o el que trabaja en el administrativo, o el que trabaja en algún área específica de la empresa, que generalmente son esenciales y que tienen que ver con altas responsabilidades, entran en conflicto padre-hijo, entran en conflicto abuelo-nieto, no en conflicto a nivel de un organigrama o de un perfil de jerarquía, ¿no? Como tal. O de una jerarquía. La discusión, mira, yo voy a contar una anécdota. No pierdo mi secreto profesional contando esta situación. Una vez acompañaba, en esto de los procesos de las empresas familiares, muchas veces mi trabajo es acompañar a personas individualmente dentro de la empresa. A prepararlos para ese cambio, ¿no? No solamente el grupo o los empleados, lo que hoy llamamos colaboradores. Hoy en el mundo de la empresa ya no hablamos más de empleados, porque una situación ni trabajadores de revista, ni empleados, se habla de colaboradores. Colaboradores, exactamente. Entonces, no solamente los colaboradores, sino, bueno, entonces estaba la madre fundadora y el hijo. Yo los acompañaba personalmente, individualmente a cada uno de ellos. Entonces una vez viene el hijo entrado en años, pero una situación de cierta comodidad, digamos, frente al tema del laboral, y entonces me dice, mira Carlito, te hice caso, ¿viste? Empezó a hablar mi mamá, y empezó, pues ya no era la gerenta, la dueña, era mi mamá. Empezó a hablar mi mamá, y yo la escuché, y ya cuando ella me dijo, mira, pongamos un nombre, Carlos, mira Carlos, cuando ya me dijo Carlos y no me dijo Carlito, ya sabía cómo venía la cosa. Entonces te hice caso, no sé lo que era hacerme caso a mí. Y entonces la escuché todo, dice, yo cuando empezó a hablar, yo veía que movía los labios, y le dije, sí mamá, tenés razón, es cierto. Ahora me voy a comprometer más con el trabajo, voy a ser más responsable, realmente voy a hacerme cargo de mi función mucho mejor. Bueno, y mi mamá quedó contenta, quedó bastante bien. Al otro día, era una vez a la semana que los veía cada uno, en distintos momentos, como te decía, al otro día le veo a la madre. Y viene la madre y me dice, no sabés, Carlito, la charla que tuve con mi hijo, la felicidad que tengo, porque no solamente me escuchó atentamente a lo que yo le decía, sino que me dijo, tenés razón, me dijo exactamente lo mismo. Claro. Bueno, esto a mí me sirvió a esos como sí, que son los como sí de la familia. ¿Viste? Como pasa en la comunicación, como pasa en el mismo aprendizaje. A veces en la misma educación uno hace como que enseña, el otro hace como que aprende, y ninguno enseña y ninguno aprende.
Y en esto también, a veces parece que tomamos un legado, o a veces usamos el discurso, pero en realidad no lo hemos tomado realmente ese legado, no entendemos realmente la responsabilidad que tenemos. Bueno, a mí me sirvió muchísimo para trabajar mucho tiempo con ellos en este sentido, y bueno, llegamos a algunos acuerdos básicos. Pero en esto hay que sentarse, y hay que sentarse con nombre. Yo digo, la única manera de resolver esto que vos preguntabas, Lázaro, es de alguna manera llegar a lo que yo le llamo la disociación instrumental, que es la misma disociación que hace, yo lo tomo del mundo de la medicina. El médico, por ejemplo, cuando está operando, si estuviera diciendo, ay, ay, cómo lo corto, uy, la sangre, uy, pobrecito, ay, cómo le duele, no puede operar, sin duda, no puede actuar. Entonces se disocia, inclusive uno cuando está presenciando algún tipo de operación o tiene algún tipo de conciencia en una intervención personal, ve que hablan, charlan, se cuentan cosas. No es que están distraídos de lo que están haciendo, están tomando distancia de la situación para poder operar. Para no crear como ese vínculo como tan emocional que no les permita tomar decisiones, ¿no? Rápidas, ¿no? En un momento de vida. Exactamente, exactamente. Es lo mismo, exactamente lo mismo, Lázaro, que pasa en el ámbito de la empresa familiar. Somos papás, somos mamás, somos hijos, somos hermanos, pero al momento del funcionamiento como empresa tenemos que disociarnos instrumentalmente, funcionalmente, para poder nosotros poder actuar. Entonces, a veces también nosotros recordar que nosotros no usamos palabras, somos palabras, somos lenguaje, ¿no? Entonces, empezar a instalar a hablar de la empresa, a empezar a dirigirnos formalmente, que lo formal sea formal y lo informal sea informal. Estas cosas que parecen tan obvias, pero en el mundo de la empresa familiar, bueno, vos conocés del tema, seguramente, y muchos de los que nos están acompañando, no es tan fácil. Sí, es un tema muy complejo. ¿No? Me hiciste recordar algo. Yo hace poco tuve la oportunidad de trabajar con la Cámara de Comercio de Antioquia, de Medellín, y estaban trabajando un par de proyectos de pasar de empresas familiares a gobierno corporativo. A gobierno corporativo, a tener junta directiva, a tener, digamos que un vínculo mucho más fuerte desde lo organizacional y menos desde lo familiar. Y en el efecto de eso, recuerdo muy bien que estaba el papá que llevaba por ahí que 30, 35 años dirigiendo la organización. Y sí, como 25 años dirigiendo la organización, y su hija se había preparado para tomar la decisión ya de hacer parte de la organización. Entonces el papá venía dándole como pinitos dentro de la organización. Ahí se nos fue Carlitos, pero ya debe regresar. Muy bien, entonces el papá quería como que su hija, que se había preparado en el exterior, que era bilingüe, habían hecho lo necesario para prepararla, ¿sí? Ya está por aquí nuevamente Carlitos, ya le voy a dar ingreso, ok. Entonces, la estaban preparando, la seguían preparando, pero le habían dado cargos menores dentro de la organización. Le iban dando poco a poco cargos hasta que llegó el momento de que ella asumiera el rol. Estoy contándoles aquí un poquito, Carlos, de una historia que me pasó a mí en un proceso de cambio de empresa familiar a gobierno corporativo, a tener todo un tema de junta directiva y todo el cuento. Entonces el papá fue preparando a su hija, pero la fue preparando en cargos menores. ¿Sí? Entonces le daba una coordinación de algo, y él hizo algo muy inteligente, para mi gusto. Él lo que hizo fue que la fue moviendo como por todos los procesos. Entonces la puso en área de compras, la puso en gestión humana un tiempo, la puso en el área comercial, la puso en el área administrativa, como que la movió por todas las áreas, y llegó el momento de que ella asumiera la compañía como gerente general, porque el papá dijo, mire, yo ya trabajé 25 años, creo que eran 25 años, llegó el momento de yo ya dedicarme como a disfrutar el fruto de mi trabajo, y definitivamente necesito ya soltar esto. Entonces hice exactamente lo que tú haces, y yo le dije, mire, antes de empezar a trabajar esto como un todo, tengo que trabajar con las cabezas por aparte, para entender un poco cómo están en función de lo que quieren hacer, porque probablemente no todos estén alineados a lo que se quiere hacer. Entonces era más un tema como de alineamiento, un tema más de alineamiento inicial, para luego entender eso. Cuando me senté con la hija, que iba a ser la persona que iba a reemplazar al papá, le pregunté, la primera pregunta que le hice, ¿tú quieres ser la gerente general? Se quedó mirándome y se puso a llorar. O sea,
la sensación de ella inmediatamente fue reventar en llanto. Cuando reventó en llanto, yo dije, uy, ¿aquí qué pasó? Entonces le dije, mira, esto no va a funcionar si tú no asumes la responsabilidad de la forma que tienes que asumirla, pero también tienes derecho a decir no quiero. Entonces le dije, ¿cuál es la razón por la cual emocionalmente revientas? Y me dice, lo que pasa es que voy a ser honesto contigo. Yo terminé estudiando lo que mis papás me dijeron que estudiara. Me mandaron a estudiar fuera del país porque ellos quisieron eso. Me pusieron a estudiar 3 idiomas porque mi papá quería que yo dirigiera la empresa. Pero a mí nunca me preguntaron si yo quería hacer eso. Le dije yo, uff, después de 25 años, de los cuales los últimos 10 años prepararon a la hija para eso, entonces le dije yo, tenemos un problema. Entonces, Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Entonces, Tenemos un problema. tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si tú no quieres asumir una responsabilidad, esto es un negocio de creo que eran 40, 50 mil millones de pesos colombianos al año, o sea, es una barbaridad de dinero. Y el relacionamiento de esa niña era con entidades gubernamentales, con entidades privadas, con fondos de inversión, o sea, era una cosa súper gigante. Entonces le dije yo, mira, yo no puedo seguir trabajando con ustedes, tú tienes que hablar con tu papá, tienes que decirle estas situaciones complejas, se va a salir de control, y el resultado de esto puede ser que las 1.200 personas que hacen parte de tu compañía terminen sufriendo la decisión de aceptar algo que tú no quieres hacer. ¿Por qué? Porque vas a tomar malas decisiones, 1.200 familias que van a sufrir eso, van a haber problemas. Bueno, resumen, se sentaron papá e hija. Ella le dijo, papá, yo no estoy preparada para esto, nunca me preparé para esto, lo hice solo porque tú me mandaste a hacerlo. Cuando ese señor escuchó eso delante de nosotros, yo dije, a correr se dijo, porque esto va a explotar acá. El papá lo único que hizo fue, se levantó, la abrazó, le dijo, hija, te amo, quiero que seas feliz. Si esto no te hace feliz, yo pongo a alguien que lo haga. Yo me quedé así. Entonces, pues estábamos todos sentados ahí los Qué va. consultores. Yo dije, wow, el poder, lo que tú decías ahorita, ¿no? El poder de la familia, ¿no? El poder de entender que Exacto, podemos separar las dos cosas, porque en ese momento el exacto, Señor separó eso. Dijo, yo prefiero a mi hija sana, feliz, que tener a mi hija esclavizada en algo que no quiere hacer. exacto, exacto. O a veces inclusive Lázaro, mira, la historia que vos contás es tan figurativa y tan repetida en la historia de las empresas, por lo menos también de mi experiencia, inclusive no solamente en esto de un proyecto de vida, sino también a veces del rol y de la función. Quizás yo sí tengo esa vocación de seguir con la empresa, pero no en el lugar donde supuestamente debería ocupar por tradición, ¿no? Mm, Y mm, entonces, acá aparece una palabra que vos la mencionaste también, que tiene que ver con las personas idóneas, mm, ¿no? Es decir, yo digo, a veces el trabajo más importante que tenemos las empresas y que tiene que ver con esto de trabajar comunicación interna, que tiene que ver con esto de trabajar equipo, que tiene que ver con esto de trabajar un proceso de planificación estratégica de cada una de las decisiones que se toman, de trabajar organizativamente, algunas formalidades que nos llevan, que nos quitan las razones de nuestros enojos emocionalmente. El enojo surge de la frustración y de la mm, ansiedad. La raíz mm, de todo enojo viene de ahí. De alguna manera está presente la ansiedad y de alguna manera está presente la frustración. Y la frustración y la ansiedad tienen que ver más con las expectativas que se ponen que con las realidades. Tienen que ver más con la mente que con la realidad en sí misma. mm, mm, Entonces se supone también en esta inteligencia de negocios que tiene que ir haciendo la empresa o las personas que en un momento conforman un directorio de una empresa o el núcleo fundador, de acuerdo digamos, la dimensión que tenga la empresa, pero de empezar a pensar en esas segundas líneas, ¿no? Vos lo habrás visto también, estas situaciones que no hay formación de segunda línea. Está esta persona o este equipo, estas tres personas que hacen esto, pero solamente ellas. mm, Estas personas que saben manejar el sistema tal, pero solamente. Entonces, a veces mm, eso también se atribuye dentro de la familia
y es una carga, como vos decías, en esta situación muy pesada. En el caso de tu ejemplo, y a mí, yo también he sido testigo de esto, se privilegió lo afectivo, se privilegió lo emocional, se contuvo, se le dio cabida a ese reclamo, se lo escuchó, bueno, ponele que ojalá se lo hubiera escuchado a esa chica antes, O se le pero hubiera en un momento preguntado, se la o se le escuchó, hubiera preguntado por lo menos. o se le hubiera preguntado, ¿no? Estas preguntas que vos hacías, vos querés, vos deseás, este es tu lugar, que nosotros lo hacemos en cualquier estadio preocupacional con cualquier persona. Sin duda. Nosotros al colaborador más humilde de una organización le preguntamos, a Mm. ver, con este perfil de puesto, ¿usted se encuentra, se siente ¿Te cómodo? gustaría hacer Y no esto? lo hacemos. Sí, es que es extraño. O sea, hay una cosa bien interesante en lo que decís, Carlos, y es que nosotros desde el vínculo familiar asumimos una respuesta y por eso muchas veces no hacemos muchas preguntas dentro de la casa. Puede sonar extraño que tú le digas a tu mamá, mamá, ¿tú me amas? Y uno dice, no, pues que la mamá lo ama a uno. Claro, Mamá, ¿tú me claro, quieres? Hermana, ¿tú me extrañas? No, porque es que pues mi hermana está ahí, va a estar extrañándome porque es mi hermana. O sea, tenemos implícitas muchas respuestas desde lo familiar que hacen que cuando llegue a la organización, a la empresa, a la corporación, nos dé hasta pena preguntarlos, porque está implícito. Entonces uno asume. exacto. Entonces, una de las cosas que pasa ahí en esa relación familia-empresa, yo amo las empresas familiares y yo las amo por una razón, y es sola esa razón. Las amo por el sentido de pertenencia y de protección para las personas. Es una cosa, o sea, el papá dice, me van a cuidar estas personas y esas empresas familiares tienen una característica muy bonita. La mayoría de personas, por no decir que todas, pero la mayoría de personas tienen muchísimos años dentro de esa organización. Muchísimo, o sea, Sí, fueron los que arrancaron, entonces fueron los que dieron el banderazo inicial, los que pusieron el primer ladrillo sí. y arrancaron todo el tiempo con esa Ujú, organización, ¿sí? Cambio el mundo ujú. corporativo privado, hay gente que va cada 3 años, hay empresas que tienen ciclo de rotación de líderes, entonces cada 5 años cambian a sus líderes, porque es un Exactamente, una fluctuación gigante. exacto. Ujú. Entonces, aquí hay una cosa que comentas muy interesante y quiero preguntártelo, y es cómo esa inteligencia emocional que tiene, que es importante como herramienta en una empresa, rompe ese vínculo familiar y lo lleva a un vínculo corporativo. Cuando digo romper entre comillas, porque no se rompe, de hecho digamos que es un sofisma decir que uno rompe un vínculo familiar, no se puede romper. Yo creo que la palabra no es romper, Seguro. voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Cómo la inteligencia Sí, sí, emocional, sí. Transforma. sí, cómo la inteligencia emocional puede permitir mejorar, mantener, desarrollar ese vínculo familiar sin que eso salga afectado dentro de una organización? Creo que esa es mejor la pregunta. Perfecto, perfecto. Y vos sabés que esa es la gran pregunta y es la pregunta que desarrolla un montón de procesos dentro de la empresa que realmente dan luz y que permiten este diálogo entre la raíz y el destino que no sea un proceso doloroso, o por lo menos Mm, no tan doloroso. Porque nosotros convengamos, ¿no? Eh, tenemos que entender que somos seres a veces muy centrados en nosotros mismos mm, y nos parece que nosotros somos lo que hacemos. Entonces la tarea de delegación, otro tema que sería un tema un tema aparte, digamos, Ese es el otro delegar, el cuento, arte de eso delegar. es otro cuento que un papá que tiene 25 años haciéndolo se lo delegue a un hijo que tiene 2 años de experiencia, ¿no? Ese es otro Exacto, cuento, ese es otro cuento. exacto. Y que a veces el papá lo ve como si tuviera 10 años eternamente. Mm, Entonces, en eso de la cuestión de la delegación, que no, nosotros generalmente, por lo menos en mi experiencia, a veces uno encuentra delegación de tareas, pero no delegación de responsabilidades. mm, ¿No? Y además, no hay un ámbito de responsabilidad que vos puedas desarrollar en el ámbito de la empresa que no tenga un ámbito de incumbencia propio, un ámbito de gobierno, de mm, autarquía de alguna manera que vos mm, puedas resolver, que vos puedas gestionar, que vos puedas tomar decisiones. No hay delegación sin toma de decisiones de alguna manera, ¿no? En su grado, en su nivel, ¿no? La inteligencia emocional es justamente lo que pone, es que pone por sobre estas cuestiones que son procesos personales que hay que atender, porque en el proceso de delegación, en el proceso de sucesión, hay un duelo, mm, hay un verdadero duelo.
¿no? Y en ese verdadero duelo se tiene que elaborar como cualquier duelo. Entonces hay una aceptación, hay un madurarlo, como decías vos, generar un proceso, y en ese proceso donde todas las personas intervienen, pero donde la importancia está en que la palabra circule, en que yo pueda expresar lo que siento. Mira, siempre decimos lo mismo, pero porque yo estoy totalmente convencido en mi vida personal, en la vida de las organizaciones, en esto de la experiencia de la empresa familiar. Todo depende del autoconocimiento. El Ujú. autoconocimiento tiene que ver con el autoconcepto y el autoconcepto tiene que ver con la autoestima. Mm. Lo neuronal realmente, lo principal, el eje que tiene que ver en la empresa familiar tiene que ver muchas veces como cómo se resuelve la autoestima, Mm. cómo resuelve cada uno de los miembros esa autoestima, cómo me doy cuenta yo de que cuando comparto un legado, cuando le paso el legado al otro, enriquezco mi experiencia. Hace poquito hablaba con una empresa, en una empresa familiar, y les decía a los fundadores, ¿no? Y les decía, miren qué rico lugar que pueden tener ustedes a partir de este momento de que ellos se hagan cargo de estas tareas operativas, de estas funciones, ¿cuánto tienen para dar? Es como Mm. si en el ámbito de la familia dijéramos, uy, la abuelidad es pérdida de paternidad. No, la abuelidad es una paternidad enriquecida. Mm. Es una paternidad, una maternidad de otro lugar, ¿no? Más rico. Yo será que me estoy poniendo grande, estoy más cerca de esos lados, Hay que, pero, hay que aclararle a los que nos están pero digo, escuchando ahí que es abuelidad, ¿no? Abuelidad es abuelo, ¿no? Hay una parte de este país que le decimos los exacto, nonos, la nona y el nono. Aquí le decimos abuelo o abuela. eso, bien, Entonces, abuelidad bien, es ser abuelito, exactamente. ¿no? Pero ¿qué es un abuelito? Un papá más madurito, más experiencial, ¿no? Un papá superado, digamos, un Papá papá en un superado. proceso de maduración mayor. Y en eso, cada una de las funciones se redimensionan. Fíjate que pongo un detalle solamente en esto. Antes nosotros pensábamos en organigrama en las empresas familiares, en Mm. cualquier empresa, pero también en la empresa familiar, escalonado, ese Ujú. esquema. Hoy cada vez trabajamos más con organigramas de tipo integrado, Mm. circulares, que generan Circulares, dinamismo, donde una persona puede horizontales, menos establecer verticales, ¿no? menos verticales. Mm. Y eso tiene que ver directamente con el tema de la inteligencia emocional, tiene que ver Mm. con las competencias sociales, con las habilidades sociales desarrolladas, tiene que ver con esta posibilidad de que yo pueda poner en palabras o en gestos, porque también a veces en las empresas familiares sucede que como empezó y uno es parte de la historia, tampoco pasa esa historia. Y vos para tener sentido de pertenencia tenés que ser parte de una historia. Tengo que Mm. conocer cómo fue esa historia, qué fue lo que sucedió. Fíjate cuántas veces ni siquiera a los colaboradores los hacemos partícipes en las empresas familiares Mm. de nuestra historia. Y Mm. bueno, sí, empezamos, y generalmente como empezó como simplemente una cuestión de comercio, o una cuestión de negocio, una cuestión simplemente a veces muy humilde, y después se fue desarrollando y se convirtió en una empresa. El paso de ese pequeña iniciativa comercial a una empresa muchas veces es imperceptible para los fundadores. El fundador sigue con la misma dinámica de cómo empezó. Voy a la empresa, me siento, trabajo, hago esto, gestiono tal lado, hablo con los proveedores, trabajo genero el equipo y hago tales reuniones y, bueno, ¿no? Depende del rubro, lo que sea. Pero terminamos sin darnos cuenta de que hubo un proceso de cambio y que en ese proceso de cambio vamos a necesitar otro tipo de competencias, que son las competencias que en el mundo laboral hoy se necesitan. Goleman mismo escribe en el año 2000, haciendo un estudio de las empresas en Estados Unidos, la práctica de la inteligencia emocional, Mm. ¿no? Dos tomos muy interesantes. En la línea de su primer libro, La inteligencia emocional, en la práctica de la inteligencia emocional, él hace un estudio de todas las empresas de Estados Unidos, una muestra un muestreo que él hace, dice, ¿cuáles son esas nuevas competencias que necesitamos? Y aparecen estas, la del diálogo, aparecen esta de la cuestión de equipo, aparecen esta de la cuestión de sinergia, Ujú. aparecen algunas herramientas que tienen que ver justamente con la gestión de la incertidumbre,
que en nuestros países, Lázaro, donde todos los días a veces nos encontramos con un país distinto cuando nos levantamos, y hasta a veces las reglas comerciales, hasta el mismo valor de la moneda nos cambia minuto a minuto. Entonces, para el mundo de la empresa, somos realmente pilotos de tormenta, ¿no? Somos pilotos de tormenta, no tenemos grandes seguridades, certezas a largo plazo, más allá de la estructura que hayamos formado. Entonces, por ejemplo, la competencia emocional que tiene que ver con las habilidades sociales, que es la flexibilidad, para nosotros es una competencia básica. Que esta persona, inclusive mira los perfiles de puesto. Cuando hablamos de los perfiles de puesto, antes decíamos, esta persona tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Y hoy cada vez más hablamos de tareas comunes. Sí, esto es lo tuyo, pero también es esto. Y esto que lo compartís con este otro, y hablamos de conexión. Integralidad y conexión, ¿no? Exactamente, es imposible trabajar sin esa conexión. Entonces, como vos decías muy bien, la empresa familiar tiene una conexión tan profunda y tiene un canal subterráneo tan rico, tan profundo, que puede ser un manantial, una fuente de un montón de cosas muy positivas, siempre que nosotros la atendamos y no la sobrevaloremos. Es decir, el hecho de ser parte de una empresa familiar o ser parte de una familia que tiene una empresa no me califica para determinada función. La pertenencia sanguínea no me califica. Y también, aunque esté calificado, está esta cuestión de la libertad personal tan importante, de esta libertad de encontrar. A veces a mí me toca acompañar a los hijos, sobre todo, hijos y nietos. y los hijos y nietos siempre vienen con el mismo reclamo en la empresa, ¿no? Y a veces el reclamo fundamental, pero no me escuchan, pero tiré esta idea, ¿no? No, pero acá siempre hicimos. Muchas veces, en mi experiencia mayormente he encontrado empresas, te digo la verdad, he encontrado empresas que lo han resuelto y que justamente a veces acuden a este tipo de servicios, a este tipo de procesos, en desarrollo de inteligencia emocional, justamente porque quieren resolverlo. Es decir, hay un interés, hasta de los fundadores mismos, un interés de crecer y de trabajar estas cuestiones. Pero en este sentido, a veces no es así. Y la queja es esto. Y fíjate que es la queja generacional, ¿no? Cada generación que va pasando, el traspaso generacional siempre es un conflicto, siempre encierra un conflicto, y entonces aparece otra competencia emocional muy importante que tiene que ver con esto de la capacidad de resolver los conflictos. Y en esto, Lázaro, a mí me parece muy importante entender el conflicto como un hecho, no como una situación que se puede evitar o no. Nosotros, los seres humanos, nosotros primero, personalmente, estamos en conflicto permanente con nosotros mismos. Si no, no creceríamos. Sin duda. ¿No? Pero también, dos personas que inician un negocio juntos, también entran en conflicto. Entonces el conflicto es un hecho, no hay que perder energía ni tiempo en por qué tenemos... El conflicto es un hecho, los hechos no se discuten, es un hecho. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Hacia dónde nos dirige? ¿Hacia dónde vamos? Sí. ¿Cuáles son las metas? Poner en palabra, ¿no? Fíjate, en la empresa familiar lo que cuesta a veces hablar de visión, de misión, de decir, bueno, vamos hacia allá, porque si vos no sabés hacia dónde vas, como decimos siempre, es como un velero, si no sabe para dónde va, no sabe qué viento es favorable. Exacto, qué te sirve, qué no te sirve. Ahora, cuando nosotros resolvemos esas cuestiones que son de forma, no de fondo, porque de fondo son, en el fondo está el cariño, como vos decís, en el fondo está ese deseo de crecer, esa humanidad que tiene la empresa familiar. A mí también me fascinan las empresas familiares porque realmente... Ahí se nos saltó un poquito la señal, se nos saltó un poquitín la señal. Digo, a mí me fascinan las empresas familiares justamente por toda esa riqueza que tienen de humanidad, ¿no? Sí, tienen ADN, ahora, tienen cultura, tienen cercanía, tienen historia. Exacto. Exacto. ¿Sabes qué me gusta mucho también de las empresas familiares? Que tienen anécdotas, tienen situaciones, tienen
Tienen una historia Exacto. enriquecida, basada en la experiencia, en el error, en el fracaso. Pero bueno, tiene una cantidad de cosas maravillosas. Muy bien, mi querido Carlos. Esto es muy sabroso, hablar contigo es muy sabroso, porque aparte que eres Hay- filósofo y eres experto en inteligencia emocional, pues aquí se enriquece uno el lenguaje escuchándote. Muy bien, quiero aprovechar por aquí, creo que tenemos por aquí unas preguntitas, voy a aprovechar y saludamos también a algunas personas que nos acompañan, por aquí tengo a María Doris, Viviana Jiménez, Aramicán desde Bogotá, Posada George, aquí hay un señor que se llama, hola mi Carlos Correa Benjumea, estás por aquí, dice, hola, les pregunto, ya le vas a dar respuesta, termino de saludar, dice, ¿qué causa que en la mayoría de empresas familiares la tercera generación que asume el mando liquida o genera la debacle de la misma? Ya le vamos a dar respuesta. Dice por aquí, a mis amigos cerveceros, por aquí el cervecero va, hasta por aquí, Córdoba, Argentina, Dora Restrepo, Andrés Guillo, ¿a qué? Andrés Erguillor, Carlos Cardona, amigo, colega, parcero, que sé no que estás por aquí. Catrín 2020, Adri Padilla, ¿cómo estás, mujer? ¿Cómo está tu hijo? Me imagino que gigante. Muy bien, antes de contestarle la pregunta a este muchacho, y ya la vamos a repetir para que no se nos salga de radar. Hay una cosa muy interesante en el tema de las empresas familiares. Bueno, entonces hay un vínculo familiar muy fuerte que no se puede romper. Hay unas emociones propias de lo que es ser familia, de ser parte de algo. Pero eso también genera un margen de confianza y un margen como yo creo que de abuso a ratos entre ellos mismos, ¿no? Porque pues sobreponen la cuestión familiar por muchas decisiones que deberían tomar de manera gerencial. Entonces, Exacto. me hizo acordar una cosa que me pasó con una empresa familiar. Estaba listo ya todo el proceso de empalme, primera generación, segunda generación. Y empezó el proceso de empalme. Entonces dije, bueno, vamos a ponerle fecha a esto porque si no, ¿esto cuándo acabamos? Esto es eterno. Entonces empezó el plan y pusimos fecha. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un proceso de empalme de 6 meses inicialmente y en 6 meses hacemos una evaluación desde junta directiva y miramos cómo va la cosa. 6 meses, un año, 2 años, 3 años. A los 3 años, el que iba a ser el gerente dijo, no, yo ya me cansé de esperar que me dejen ser el gerente porque mi papá no suelta esto, mi papá está aquí encima, mi papá toma decisiones, mi papá me devuelve las decisiones, mi papá me cambia. No, entonces también es importante en toda esta estrategia, utilizando transversalmente la inteligencia emocional, es los planes de entrega, los planes de sucesión, los planes de Exacto. cambio, bueno, una cantidad de cosas. Muy bien, vamos aquí entonces a darle respuesta a mi querido Carlos Correa Benjumea. Voy a leer de nuevo la pregunta y dice, ¿qué causa que en la mayoría de empresas familiares la tercera generación que asume el mando, estamos hablando de los nietos, que asume el mando, liquida o genera la debacle de la misma? Mm, buena pregunta. Bueno, sí, es una pregunta, lamentablemente es una realidad en muchas de las Mm, empresas familiares, tampoco lo podemos negar, pero no es la realidad de todas, ujú, no es la realidad de la totalidad de las empresas familiares, ni es una sentencia, ¿no? Digamos, es un destino cuando no se hacen las cosas como se deben hacer o cuando no se generen estos cambios, estos procesos. Vos recién cuando hablabas, Lázaro, hablabas de esta situación y yo decía qué importante que es la asesoría externa, mm, ¿no? Que muchas veces hacemos nosotros, que vos lo hacés también como colega, y que muchas veces vos, de alguna manera, esa mirada externa a la familia y esa mirada que tiene que ver fundamentada y que tiene que ver con estrategias pensadas y elaboradas, etcétera, también con fundamentos teóricos y de experiencia, ayudan mucho a tomar distancia de ese vínculo familiar, a sustraerse de esa situación y empezar a ponerle nombre, por ejemplo, como en lo que vos decías, de la planificación estratégica con tiempos, con plazos, con objetivos, ¿no? Eh, de que de alguna manera el objetivo es ponerle piernas, escuchaba la otra vez, a los sueños, mm. ¿no? Repite, El objetivo es ponerle piernas a repítame esa frase. un objetivo, leía, no sé de quién será el autor de esa frase, que decía, un objetivo es ponerle piernas a los sueños, ¿no? Es No decir, me gusta. bajarlo a realidad. Fíjate lo que es ponerle tiempo, ponerle proceso. Y en eso de ponerle piernas a los sueños,
es también los tiempos, no son solamente los tiempos de proceso, los tiempos que tienen que ver con producción o que tienen que ver con el mundo del comercio, de la venta, etcétera, sino también son los tiempos de vida. Entonces, el proceso generacional se va a dar necesariamente por vida, por tiempo cronológico, pero no se da espontáneamente. Nadie pasa de una generación a otra en la empresa por generación espontánea, sino que tiene que habilitarse, como vos decías. ¿Y por qué pasa en la tercera generación que no sucedió? Porque la segunda generación, fundamentalmente, no solamente la primera, no pasó ese legado. Es como alguna vez creo que compartíamos con vos, Lázaro, también esta experiencia de un chico que no quiere seguir la profesión de los padres y los padres se enojan porque no sigue su profesión y dicen, pero yo crecí escuchándolos en la mesa familiar quejándose de la profesión que tenían. ¿Cómo voy a elegir lo mismo que vos? A veces pasa lo mismo que en la empresa, ¿no? La tercera generación ha crecido con las quejas, porque convengamos en esto, ¿no? La primera generación, la primera de los fundadores, Sí, están los tan papás, pues, ocupados, los papás. están tan ocupados En en crearle un generar, en futuro a hacer los hijos. realizar, en construir. Sí. ¿Cómo, Lázaro? Que están tan preocupados por crearle un futuro a los hijos que las comidas en casa, los paseos en familia, los momentos terminan siendo momentos más de tratar de solucionar los problemas de la empresa. Y digamos que los que vienen ahí en esa Exactamente. tercera generación, que son los nietos, los sobrinos, están escuchando toda esa información y dicen, no, yo puedo ir a trabajar en la empresa de mi papá. Eso es una Ni loco, locura. Eso ni allá, loco. eso es ni loco. Claro, ¿Sí? Y el claro. efecto de eso es que ni siquiera les han preguntado, ya los están responsabilizando del futuro de la organización. Sí, 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 sí. Ustedes van a tener que resolver esto. Nosotros hasta acá llegamos. Ustedes, entonces es una mochila Sí, demasiado sí, pesada cuando el otro no ha estado preparado, digamos, para poder contener y no ha sido contenido en eso. Ahora, ¿qué sucede? También de alguna manera, por eso yo insisto en el tema de las raíces, ¿no? mm, También hay que hacer partícipe de esa raíz. mm, Entonces decir, mira, esto es un legado, esto fue construido de tal manera, hablar de los sentidos, ¿qué es lo que nos pasa en el mundo de las relaciones humanas en general? Nosotros hablamos de lo que hacemos, pero tenemos como hasta un resquemor para hablar del sentido que tiene lo que hacemos. Y si vos no encontrás el sentido, no encontrás la esencia. Al no encontrar la esencia, eso cae por su propio no peso. tiene sentido para mí. Entonces no es que no va a tener Mm, valor porque yo no quiero a mi familia y no quiero seguir con el sacrificio que hicieron mis abuelos. Simplemente porque es un lugar que no está dotado de sentido. mm, ¿Y cómo se dota de sentido? Volvemos a esto que decíamos al principio, ¿no? Se dota de sentido a través de la de palabra, la a palabra. través del diálogo, que la palabra circule, Mm, contar. Pero esas anécdotas, vos sabés que yo vengo de una familia que no hablamos tanto, ahora estamos hablando un poquito más. Pero mi familia de origen no somos tan... En cambio, la familia de mi esposa, sí. Y cuentan las historias familiares, y las cuentan, y las cuentan, y las vuelven a contar, cosas que han vivido juntos. Pero no es porque vos pensás que el otro no entendió, yo entendí el sentido mucho más tarde, ¿no? mm, Sino porque necesitamos volver ahí para entender quiénes somos. Cuando uno entendió quién es, puede descubrir, puede responder a dos preguntas que son esenciales en esto de la inteligencia emocional y en el sentido de la vida. Cuando yo descubrí quién soy, puedo poder responder de alguna manera para qué vivo o para quién vivo. mm, Si yo no sé quién soy, no puedo descubrir misión. Si yo ujú, no sé quién soy, no puedo descubrir tarea. Es ujú, imposible. ujú, Es imposible. Por eso a veces cuando viste hacen las elecciones de las carreras para estudiar, dicen, no, yo voy a estudiar tal carrera porque económicamente, porque es más rentable, porque después la misma carrera, la misma universidad, los mismos claustros de estudio te van haciendo entender que la cosa pasa por otro lado. sin duda. Pero no es un criterio de selección eso, ¿no? Sí. Sino es donde está la pasión, está tu corazón, y donde está tu corazón, está realmente tu vida. A mí me pasó volver a la escuela después de un año, ¿no? Después de un año fuera de la escuela.
En el tiempo este de pandemia, de educación virtual, yo no estuve en una función pública, no estuve en escuela. Cuando vuelvo a la escuela, que ahora tenemos una modalidad de cursado, digamos, mitad presencial, mitad virtual, aquí en Argentina, entonces cuando vamos haciendo como un mix de las dos modalidades, encontrarme de nuevo con los chicos fue decir, esta es mi patria. Don Bosco cuando se encontraba con los jóvenes, este gran sacerdote, se encontraba con los jóvenes diciendo, ustedes son mi patria, ustedes son mi lugar, por ustedes vivo, por ustedes... Y es hermoso cuando vos estás en un lugar y decís, esta es mi patria, este es mi lugar. Este es mi lugar, Qué a hermoso esto es pertenezco, abrir las puertas de la empresa y decir eso. aquí pertenezco, ¿no? Esto es mío, esto es parte de lo que soy. Exacto, Mm, exacto. Y si yo no lo vivo, es imposible que lo pueda mm, mm, transmitir. Es imposible generar se muere el compromiso, ADN de la empresa, sinergia. se muere el ADN de la compañía, se va Se, muriendo, exacto, se se seca, seca. Sí, se paulatinamente seca. todos esos Eso genes se van desbaratando en el tiempo y ya, por eso muchas veces uno llega a muchas compañías y dicen, no, esto aquí no es como antes, cuando estaba el papá, cuando estaba no sé quién. oh, Eso llegaron los nietos y eso ahora no, eso no puede uno ni saludar, aquí uno llegaba y saludaba, ya no saludan. Pero bueno, muy bien, mi querido Carlos, aquí en Conversaciones de Valor hablando de un tema bien interesante, ¿no? Esto tiene para que mejor nos divirtamos, esto tiene un riquísimo. doctorado, esta vaina. Y es la importancia de la inteligencia emocional en la empresa familiar. Por aquí te dejan un comentario muy interesante. Carlos Correa Benjumea dice, la palabra como medio para empoderar las generaciones subsiguientes, compartidas desde el ser. ¿Qué? Gracias. Ay, se me corrió, perdón. La palabra como medio para empoderar a las generaciones subsiguientes. Excelente reflexión, dice Carlos. Muy bien, entonces aquí en Conversaciones de Valor, como siempre digo, no tenemos la verdad absoluta, solamente nos divertimos contando nuestra verdad, tome lo que le sirva y el resto a la basura. Esto no es letra grabada en mármol, esto no es así. Aquí simplemente traemos día a día, semana a semana, personas que quieren compartir su conocimiento de manera colaborativa. Tomen todo lo que les sirva. El mundo tiene muchísimas opciones hoy para aprender tantas cosas. Hoy tenemos tanto acceso a la información. Hoy es tan fácil aprender algo. Hoy no es como hace 25 años que nuestro mejor amigo era el bibliotecario de la universidad, porque teníamos que hacernos mejor amigo del bibliotecario, porque había que sacarle fotocopias a los libros para que él nos guardara el libro, porque no había sino un solo libro para estudiar. Ahora tenemos el acceso a una cantidad de información infinita. Y hoy en día tenemos que prepararnos cada vez más para entender la importancia de vivir con inteligencia emocional en todos nuestros ámbitos, en todos nuestros roles como seres humanos. Hoy tienes la posibilidad quizás de seguir el legado de tu familia. ¿Conoces el legado de tu familia? ¿Conoces el ADN, la cultura de tu organización, esa que forjó tu papá, tus abuelos? O simplemente dices, ¿sabes qué? No quiero. Es que esto no es lo mío. Yo quiero hacer otra cosa. Pero no permitas que en el tiempo que se pierda algo que ha sido construido con amor, con pasión, con el ser, con convicción, con una misión clara de crear bienestar a muchísimas familias. Por eso es esa reflexión hoy para todos los que nos acompañan aquí y es, si hoy está en tus manos, y ojo con la reflexión, si hoy está en tus manos cambiar la historia de tu organización y esa organización es familiar, ¿qué estás haciendo para cambiarla en tiempos de adaptación manteniendo el ADN de ella? Es una buena pregunta para los que están ahí. Mi querido Carlos, vamos cerrando entonces ya esta conversación. ¿Cuáles serían para ti esas tres grandes recomendaciones que le darías a esas empresas familiares que quieren hoy conocer la inteligencia emocional como una herramienta para la aplicación en el relacionamiento, comunicación y en la manutención de una organización? Bueno, la primera competencia comunicacional, nosotros que hablamos de la palabra, la primera competencia comunicacional es aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Primera recomendación, aprender a escuchar en el sentido amplio de la palabra, ¿no? No solamente de escuchar la palabra hablada, la verbal, sino los gestos, empezar a leer la cultura de nuestra organización, empezar a ver los signos de los tiempos, empezar a ver cuáles son los escenarios, eso que hacemos a veces en el ámbito de los negocios, en el ámbito
de la inteligencia de negocios, pero también en el ámbito de las relaciones, de los vínculos. Empezar a mirar realmente los vínculos, cómo desarrollamos esos vínculos, qué pasa con nosotros, cómo gestionamos nuestros enojos, cómo gestionamos nuestras ansiedades, cómo gestionamos nuestras incertidumbres, cómo gestionamos esto de hacer equipo con personas que nosotros no hemos elegido para formar un equipo, ¿no? Es decir, con las personas que me tocaron en suerte y que son parte de la organización y que yo quizás, si yo tuviera la decisión de formar, no serían esas personas o serían otras distintas, pero son las personas con las que tengo que crecer y las personas con las que me tengo que retroalimentar. Compañero viene de ahí, de compartir el pan, ese mismo pan de la misma tarea, ¿no? Por un lado, primero escuchar. Lo segundo, el tema de la humildad. La humildad de que nadie sabe todo, nadie es dueño de la verdad. Esto mismo que vos decías, Lázaro, recién, de ir humildemente a cada lugar de trabajo, pero con la actitud de aprendizaje, con la actitud de discípulo, con la actitud de decir, a ver, quizás los tiempos, hablo de la familia empresarial, ¿no? La familia que constituye la empresa familiar. Quizás los tiempos cambiaron, pero ese abuelo, ese papá, ese legado, tiene algo para decirme a mí. Hay algo que yo tengo que leer, hay algo que tengo que entender. Quizás hoy sea otra forma, sea otra manera, tenga otra dinámica y como decías vos, también tengo otros medios, otros recursos a disposición que antes no tenía. Tengo el mundo, de pronto, realmente se globalizó en la información. Perfecto, pero hay algo que yo tengo que entender. A veces yo he ido a empresas familiares donde estaba el abuelo de 83, 84 años que todos los días iba a la empresa, ¿no? Y se sentaba en su escritorio, muchas veces hasta le reservaban un escritorio que ya no era usado en la empresa, pero era su escritorio, ¿no? Y era el lugar donde cuando las papas ardían, se sentaban a charlar un ratito. Era el que contenía, era el que iba con la palabra justa, era el que bajaba los ánimos cuando andaban los ánimos alterados, era el que decía, esto también va a pasar, quédate tranquilo, esto se puede, esto tiene solución, que es el gran aprendizaje de los años, ¿no? El gran aprendizaje de los años, nada más que llega con los años, como decía Jaime Barilco, este filósofo judío que yo siempre cito, la noticia buena es que todos podemos ser sabios, la noticia mala es que no hay sabios jóvenes. No hay sabios jóvenes, hay que esperar los años. Hay que esperar, pero era el que bajaba. Entonces yo decía, esta persona, este abuelo, en esa empresa familiar, tenía un lugar esencial. Tenía un lugar súper esencial. Era el lugar que en medio de la vorágine cotidiana y todos los que nos están escuchando o nos van a escuchar y que están en el mundo de la empresa saben todos los desafíos permanentes que tiene la empresa, que tienen los vínculos en la empresa, que los equipos de trabajo, etcétera. Era la persona que contenía, la persona que ayudaba, que tenía una palabra justa, que hacía salir de esa locura, de ese ritmo acelerado que a veces tenemos en nuestras organizaciones, y llevaba la calma, daba la palabra justa y escuchaba. Y el tercer consejo que yo daría desde mi humilde experiencia es de que busquen ayuda. No nos quedemos con respuestas aprendidas así porque mi amigo, porque la otra empresa. Es cierto que benchmarking está muy bueno y aprender de las organizaciones mayores está muy bueno y que aprender de lo que hizo otra organización parecida a la mía está muy bueno, pero a veces mi realidad necesita una respuesta que está acotada a mi realidad, Sí. que tiene que ver con mi experiencia, que tiene que estar encarnada, no es de respuesta de manual, respuesta enlatada. Entonces, buscar ayuda, buscar a esta persona en esta área que necesito, que me dé una mano en esto, que me ayude en esto. No significa perder poder, ni significa desautorizar a las personas que a veces llevan adelante un área determinada, ¿no? Una vez hablaba en una empresa, pero de acá de la ciudad capital, y hablaba con el gerente de compras que a la vez tenían una empresa exactamente igual en Estados Unidos. Una Argentina haciendo lo mismo y en Estados Unidos haciendo lo mismo. Y el gerente comercial decía que cuando hablaba con el gerente comercial de Estados Unidos, decía, ¿cómo puede ser que vos
avanzás, 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 avanzás. Entonces él me decía, el de Estados Unidos le decía, mira, lo que pasa es que por las condiciones comerciales, por las condiciones económicas, nosotros llegamos a la empresa y empezamos a ver qué vamos a hacer en los próximos 15 años. Ujú. Y el otro le decía, bueno, yo cuando llego a la empresa tengo que ver cómo voy a resolver todas las cosas que me quedaron pendientes de ayer y cómo voy a hacer para las cosas que me van a aparecer hoy. Y en eso no hay recetas, Sí. no hay recetas, ¿no? Entonces, ese sentido de la ubicación, ese sentido de la oportunidad, ese sentido te da la lectura de los acontecimientos. Entonces, aprovechar la experiencia del otro. También aprovechar la experiencia del que viene caminando, como vos decías, Lázaro, en este también de la empresa familiar, de esta realidad de gente que tiene muchos años en la empresa, ¿no? A mí me ha tocado hablar en empresas con personas que no sabían leer ni escribir, Mm, no sabían leer ni escribir. Pero cuando vos le preguntabas dónde estaba la clave de esa empresa, eran las que tenían la palabra justa. mm, Y era el operario que había hecho siempre una tarea muy humilde, muy simple, pero conocía el detalle del detalle del detalle del ADN de lo que tenía que pasar mm, allí. sin duda. Y era el que se había hecho con ese fundador muchas veces, que se había formado, ¿no? Como decíamos recién. Mm. Entonces, saber también pedir ayuda no es solamente el profesional, ¿no? Es muy importante la tarea de los profesionales en ese sentido, pero también aprovechar la sabiduría de vida y la experiencia de las personas que tenemos en la empresa. A ellos también preguntarles y aprender también de ellos. Muy bien. Muy bien, conversaciones de valor, herramientas de gestión para tu vida y para tu trabajo. Mi querido Carlos, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieren saber un poco más de todo lo que tú haces? Bueno, en Instagram es lic de licenciado, Sí, LIC, punto, Carlos Ábalos, ok. y en Facebook, Carlos Ábalos, es mi nombre. Mi querido Carlos, Así que ahí me pueden encontrar, se pueden contactar. mil y mil gracias por tu generosidad como siempre y por ese deseo constante de querer compartir ese conocimiento y esa experiencia que siempre has tenido. Un placer enorme. Te digo que yo lo busco, lamentablemente las distancias no nos dejan estar tomando un cafecito o Mm, otras cosas juntos, pero siempre es tan rico y es tan lindo y tan agradable encontrarnos con vos, Lázaro, sí, que son momentos para mí de retroalimentación, porque sé lo que sos como profesional, de riqueza muchas personal gracias. también. Así que bueno, de compartir humildemente algunas cosas, pero también se aprende mucho de vos, ¿eh? Muchas gracias, mi querido Carlos. Sí, es un verdadero placer siempre contar con personas como vos aquí que con su humildad y su conocimiento quiere entregar. No es la verdad absoluta, pero nos divertimos diciendo nuestra verdad, porque para eso trabajamos y nos preparamos. Conversaciones de valor, aquí hagamos un saludo final. Costa Norte Cervecería, saludos amigo Fran, un abrazo a mis amigos emprendedores, Proyecto Vivir Marta Albarracín. Dice felicitaciones a los dos, grandes profesionales, gracias mi querida Marta. Cordo JB te saluda, Rúbica 60, Diana Lucova, porque a veces otros lenguajes corporales, empresa, etcétera, son más significativos que el lenguaje verbal, eso sí es verdad. Carmen Flores, nuestra líder de Jambal Costa Norte por aquí. Canaction, ¿qué? Canaxtation, un carajo, esto es como de cannabis, suena como chévere. Juan Pablo Ruiz, mi querido abogado desde Bogotá, estás por aquí saludándote. Jennifer Paul Gray, Paul Grave, pero suena mejor Paul Gray. Desde Guatemala por aquí acompañándonos, Griselda Nardi también nos acompañó, Carlos Capel, Nasa Leguízamo, Paola Sánchez, gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Conversaciones de valor, herramientas de gestión para la vida y para el trabajo. Recuerden, pase lo que pase, mañana vuelve y sale el sol, un día a la vez, no se les olvide, un día a la vez. La vida es un ratico y hay que saberla vivir. Hoy estuvimos con Carlos Ábalos hablando de la inteligencia emocional en la empresa familiar. Ojo con esos planes de sucesión, ojo con los tiempos, ojo con ese deseo de soltar para que la nueva generación llegue y con esa nueva generación tienen un ADN en sus manos, un legado. Hagan que valga la pena la oportunidad de ser el líder. Conversaciones de valor, hasta la próxima semana. Ya saben, cada semana un gran invitado. Mi querido Carlos, mil gracias por tu compañía y por tus conocimientos. Gracias, gracias, gracias. Un Gracias. abrazo a todos, que tengan una feliz noche. Ya saben, conversaciones de valor, herramientas de gestión para la vida y para el trabajo. La próxima semana seguimos conversando. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche, buenas noches.